Les agradezco en primer lugar a todos los presentes la presencia aquí. No ha sido precisamente el día más feliz el de esta presentación. Algunos de mis amigos, con legítimas razones, entre otros el presentador, me dicen que mi relación con el deporte y concretamente con el fútbol es equivalente a la nada, y claramente tienen razón, y nunca estuvo en mis cálculos que hoy se jugaba un partido de tanta trascendencia, ¿no? Era imposible además que pudiera yo preverlo, porque esto se previó con bastante antelación. Y después el clima también nos hizo de las suyas, con lo cual yo agradezco mucho la presencia de todos ustedes aquí esta tarde. Agradezco también al Instituto Gioja, que nos abre gentilmente las puertas de esta institución investigadora, que en este caso concreto creo que es muy pertinente hacer el trabajo aquí. Y agradezco a Federico de Lorenzo, profesor de Derecho Civil de esta casa, secretario de la comisión que tuvo a su cargo la reforma y la unificación de los códigos civil y comercial, gran amigo por sobre todas las cosas, que haya tenido la deferencia de decir algunas palabras en relación a este trabajo. El esquema de la presentación va a ser entonces que, en primer lugar, el profesor de Lorenzo haga algunas reflexiones y luego de ellas cada uno de los coautores va a hacer uso de la palabra por espacio de 5 minutos, y voy a concluir finalmente con algunas palabras que prometo no van a superar tampoco ese lapso de tiempo. Como saben, al cabo de esta presentación en el foyer va a haber un pequeño brindis con algunos vinos salteños traídos pertinentemente para la ocasión, a la cual están todos invitados, por supuesto. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno. La acercamos. Bueno, muchísimas gracias al doctor Renato Raibaldi, que a su generosa amistad y de haberme participado a la lectura de este libro, que hoy yo brevemente voy a un poco a sintetizarles, y a la generosidad de él también, que me haya permitido que un civilista eche una mirada a un análisis filosófico del derecho civil, ¿no? O sea, alguna vez yo escribí un trabajo que llamaba Un análisis jurídico al análisis económico del derecho. Y bueno, creo que este es un análisis del derecho civil al análisis filosófico del Código Civil y Comercial, o de algunos aspectos del Código Civil y Comercial. Ese feedback, ese ida y vuelta, siempre es nutritivo, siempre es generoso para contribuir al desarrollo de nuevos argumentos, y escaso, lamentablemente, escaso en nuestro territorio. Dos cosas para mentalmente, antes de predisponerme a leer este libro, cuando estuve hojeando el índice, un poco la presentación que le hace el profesor Renato Raibaldi, y dije, ya que interesante esa lectura transversal del índice del libro, ya de por sí genera y despierta el interés, nada más ni nada menos, de quien humildemente fue secretario de una comisión que trabajó en el código del derecho privado, el código de la vida de todos los días de todos los argentinos. O sea, es el código más realista, el código supuestamente más cercano al humano que tiene cualquier país, que es el código de derecho privado, el código civil y comercial, o el código civil se lo podría llamar para hacer una simplificación. Y este libro me hizo acordar de una reflexión que yo tengo presente, que nace en la filosofía, pero que yo la he tomado para el derecho. Y que creo que el problema más delicado que tiene la filosofía del derecho hoy, frente al derecho civil, es precisar quién es el otro en el deber de no dañar. Porque teníamos claro que no había que dañar al otro, el alterum non ladere. Pero lo que hoy se ha vuelto complejo no es qué es el daño, sino quién es el otro. Este es el gran desafío.
La Constitución Nacional, por ejemplo, ingresa en el ordenamiento jurídico a las generaciones futuras, que ya es un otro que todavía no está, y que me hace acordar la teoría de ese jurista italiano, ilustre jurista, que en la década del 50 escribió ese magnífico ensayo sobre derechos sin sujeto, a la espera del sujeto. Y este es un caso, y aparece un nuevo otro. Y la biotecnología, la bioética en general, a mi modo de ver, trae al mundo del derecho un nuevo otro, en el que el derecho había desatendido por muchos siglos, que era el propio sujeto. Era el propio sujeto consintiente al que había que tener en cuenta y preservar, no ya del daño que le causa a otro, sino del daño que se puede llegar a causar a sí mismo consintiendo actos vinculados a su propia esfera vital. Disposición del propio cuerpo, sometimiento a contratos vinculados a la experimentación farmacológica o médica, disposición de los derechos personalísimos, como el derecho a la imagen, a la voz, a la identidad, a la intimidad. Fíjense que este Código Civil del 2000, del siglo XXI, tiene un artículo que se denomina la disposición de los derechos personalísimos. Teoría que resultaba incompatible con cualquier manual de derecho civil de la República Argentina y del mundo, donde en la primera página ya se anunciaba que los derechos personalísimos eran indisponibles. Pero todos sabemos que los derechos personalísimos, al menos relativamente, son disponibles. Y ahí aparece, frente a la disponibilidad del derecho, aparece un nuevo otro, que ya no es el alterum de siempre, el prójimo, sino que es el propio individuo que ahora hay que preservar. Y acá viene y entra en juego, como vamos a ver inmediatamente, ese otro tiene que preservarse de sí mismo y el límite es la dignidad humana. Pero sobre eso volvemos enseguida. El otro tema que yo encuentro que se añade a este es que el civilista, y cuando se hizo el código nos encontramos con este problema, está acostumbrado a trazar y a trabajar con la autonomía privada, con la autonomía de la voluntad, que yo creo que frente a la biotecnología es un concepto, como dice D'Agostino, el filósofo italiano, inapropiado. Es que la autonomía de la voluntad nació para el negocio jurídico patrimonial, nació para el contrato, es un concepto pensado para la lógica patrimonial, pensado para vincular al individuo con el mercado, para vincular al individuo con el tráfico. Por eso la autonomía de la voluntad tiene todos los rasgos del mercado. El pacta sunt servanda, el no se puede retirar, el me compromete, te haces responsable hasta de tus errores y obraste con culpa. Está vinculado a una serie y cada uno se modela y se gana su propia información antes de consentir. En la compra-venta cada uno juega sus cartas, cada uno se informa. En la bioética la autodeterminación es incompatible con este concepto, porque no vincula al individuo con el mercado, sino al individuo con su propia esfera existencial. Y acá juegan otras reglas. No puede venir en auxilio las normas de interpretación de la autonomía de la voluntad pensada para el contrato o para lo patrimonial del acto jurídico extrapatrimonial. Por eso el código dice, y no en uno, sino en muchos artículos, o al menos en varios, que el consentimiento, le hace la autodeterminación del individuo a someter un derecho personalísimo o su propio cuerpo o su salud a una investigación o en una disposición, aún siendo contractual, es siempre, dice el código, revocable, libre y sin consecuencias jurídicas. Aspecto que es propio de la autodeterminación. Por eso este es otro concepto con el que hay que trabajar. Este libro me ha suscitado la problemática de estas dos ideas que yo tracé inicialmente. Y realmente me encontré con un libro que yo ya tenía el antecedente, que era una obra de cátedra. Y esto habla de su titular. O sea, de una cátedra que alienta, intensifica la investigación jurídica entre los propios miembros, al viejo estilo. Esto se usaba mucho, la FAI tenía sus cátedras y sus libros de investigación, y tantos otros juristas que pasaron por esta facultad. Hasta que un día la cátedra, el profesor, fueron obligaciones simplemente mancomunadas y no ya solidarias.
Entonces los profesores se mancomunaban en una cátedra como una cuestión burocrática administrativa y la investigación era individual, cada uno corría por su cuenta, los proyectos eran individuales, aislados, solitarios, etc. Así que un gran mérito de esta obra ya es la concepción, que nace de una cátedra y nace de un profesor que convoca no solo a sus profesores, a sus alumnos o a sus ayudantes alumnos. Y sobre esto ahora, inmediatamente, algunas cosas más. Esta es una primera ya grata impresión que me genera este libro. La segunda es, bueno, la verdad, todo lo que sale sobre el Código Civil lo leo. O sea que desde el 2012 a hoy debo haber leído más o menos unos 6.000 trabajos y unos 300 libros. Hasta me quedo a la madrugada leyendo. Pero este libro logró superar la barrera del sonido, de la sorpresa. Me gratificó y me sorprendió con muchos aspectos. Se los cuento brevemente, casi como un relator de cine, como un comentarista de películas que cuenta la película, la trama, entusiasma, pero no cuenta el final para que todos puedan ir a ver la película. Yo voy a usar la misma tecnología crítica. Voy a comentarles la trama, lo interesante, las intrigas, lo que genera este libro, lo que despierta, lo que aporta, pero les dejo a ustedes la lectura, que nos va a enriquecer muchísimo. Miren, el libro tiene cinco estudios. Cualquiera diría, se juntaron 5 estudios y esto estaría como un conjunto de estudios donde uno no tiene mucho que ver con el otro. Bueno, yo digo, no sé si fue proyectado o si resultó así, pero gratamente es como que este libro va de mayor a menor, de lo general a lo particular, y cada vez que vas leyendo un trabajo te vas metiendo más adentro de nuevas ideas hasta que llegás a ideas verdaderas de primera generación, como por ejemplo la propiedad de las comunidades o de los pueblos originarios y el medio ambiente, que ya ahí estamos hablando de exigencias investigativas importantes, porque el tema generalmente no es tratado desde esa perspectiva. Empiezo por el primer ensayo. Tengo 5 minutos más, 6 minutos más que los voy a usar. No quiero ser que el reinado de lo tenga yo, sino lo tienen que tener los autores. Pero bueno, tengo entusiasmo por contarles. El primer trabajo lo escribió el profesor Maximiliano Consuelo. Conocía, creo que haberlo conocido recién en una presentación que nos hicimos espontáneamente. Tiene 2 títulos, que el autor y quizás el editor lo juntó en uno, que se llama El uso del término dignidad en el debate parlamentario de la Cámara de Senadores. Punto. Nunca más punto como este. Y aparte, tras una búsqueda del sustrato filosófico del artículo 51 del Código Civil. Como verán, acá tiene 2 partes. La primera parte parece prácticamente una investigación, con todo respeto, de Sherlock Holmes, porque ir al Senado de la Nación, tomar los debates parlamentarios y querer encontrar en el discurso de los parlamentarios de cualquier país del mundo el significado de la dignidad, que es un concepto ético, filosófico, exportado al mundo jurídico, donde si hay un concepto con desacuerdo, quizás sea ese, desde la perspectiva filosófica y ahora jurídica, e ir a preguntarle a los legisladores. Bueno, pero yo creo que ese viaje que hace Consuelo, y perdóname porque es la interpretación legítima del lector. Ustedes saben, abro un paréntesis, cuento que Ignacio Silone, uno de los grandes escritores italianos, yo estudié muchos años literatura italiana y fui a Italia a perfeccionarlo. Ignacio Silone era un gran autor, ya fallecido, que lamentablemente la modernidad lo ha dejado afuera de los estantes de las librerías. Todavía había unos ejemplares, los hadas se consiguen. Pero él cuenta en un reportaje que le hace que él iba viajando en un tren y justo vio que la chica que estaba enfrente abrió un libro de él y se puso a leerlo. Entonces él tenía que bajar, porque dice, yo ni loco me pierdo. No, porque no iba a escuchar ningún comentario. Las caras de esta mujer mientras lee lo que yo escribí. Porque dice, en definitiva, lo que yo escribí es la cara de ella, de él, de cada lector, porque es un libro que se renueva en cada lector, contaba Ignacio Silone allá en el año 1960. Bueno, este libro no está exento de esa generalidad, ¿no? Que el lector le da el vuelo que uno cree. Cierro el paréntesis y digo que Maximiliano Consuelo
viaja al Parlamento a buscar un concepto, y yo creo que vuelve, no sé si con las manos vacías, pero lo que sí es importante, lo que sí es cierto, que vuelve con un desafío de ese viaje imaginario al Parlamento, de buscar él los fundamentos filosóficos del artículo 51. 51 que yo digo, le decía siempre a Ida Kemelman de Carlucci, a Lorenzetti y a Hayton de Nolasco, digo, ¿qué es 51? Es el 1. Le digo, el 51, le digo, esto del 51 en la mente de un burócrata, porque un artículo que dice todas las personas tienen derecho a su dignidad y en cualquier, no, la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al respeto de su dignidad. Fíjense en esto. El código no dice tiene derecho al respeto de su dignidad. Dice en cualquier circunstancia. Yo le digo a mis alumnos, no pongo esas dos palabras, porque ese es el éxito del artículo. En cualquier circunstancia es en la cárcel, en la enfermedad, en una investigación médica, en un proceso, en un negocio, en un servicio público, en una familia, en un tribunal. Por eso el código dice, en cualquier circunstancia tiene derecho al respeto de su dignidad. Ese es el significado que va a buscar Consolo, que fue al Congreso, vuelve del Congreso y él dice, me voy a entreverar yo con la dignidad, con el artículo 51, y deja unas reflexiones verdaderamente interesantes. Yo acá no tengo tiempo, pero le diría, ya al final de su trabajo deja un interrogante que es carnelutiano. Te felicito. Él dice, sería conveniente reflexionar más acerca de si la dignidad es un derecho o es el fundamento del mismo. Epa, este tipo de reflexiones y de dudas son las de Carneluti. ¿La dignidad es un derecho o la dignidad es el fundamento de los derechos de la personalidad que tiene el individuo? Y yo agregaría, la dignidad opera como el derecho o como un derecho para el individuo o como una obligación. Yo tengo el derecho a la dignidad o tengo la obligación de no transponer la dignidad. Si lo miro desde la primera perspectiva es un droit de l'homme, dirían los franceses. Tengo el derecho a la dignidad. Si lo miro desde la segunda, es un droit de l'humanité, dirían los franceses. El derecho es de la humanidad. Entonces yo no es que tengo el derecho, sino la obligación de mí mismo hacia la dignidad humana, hacia la humanidad. Por lo tanto, es lo que me prohibiría, no ya que el otro violente mi dignidad, sino que yo mismo altere y afecte mi dignidad con mis propios actos. Por eso, yo no puedo donar mis órganos ni siquiera para darle de comer a mi familia, y yo por eso no puedo aceptar, ni con el mayor consentimiento, reducirme a esclavitud, ni a la trata de personas, porque están prohibidas aún consentidas. Y otro más. ¿Cuál es el objeto de la dignidad humana? Entonces, ¿la persona abstracta o la persona concreta? Y seguiría las reflexiones. Yo, la verdad, que no tengo claro, creo que tampoco Nino, en lo último que escribió, tenía claro cuál era la relación entre la autodeterminación del individuo y la dignidad de la persona. Podría ser visto de dos maneras. Si la dignidad es el fundamento de la autodeterminación, significa que una persona, porque se autodetermina y toma sus propias decisiones, es porque está ejerciendo su dignidad. Por ejemplo, porque yo me rehúso al tratamiento médico, porque yo me rehúso a recibir medicación, aunque eso me cueste la vida, aunque Bamonde se negara a la transfusión sanguínea, la dignidad consiste en que yo pueda autodeterminar. O lo puedo ver desde el otro ángulo y puedo decir, la dignidad no es porque te autodeterminas, sino la dignidad es un límite externo a tu autodeterminación. Con lo cual, determinate todo lo que quieras y hasta donde quieras. El límite último es, buenas tardes, es el de la dignidad. Se me va el tiempo y después, no, pero me había asumido el compromiso de hablar 20 minutos y no lo quiero incumplir. Hay muchas cosas más, Maximiliano, para decir de tu trabajo que yo anoté acá. Quiero decirte que esta relación conflictiva y de contornos imprecisos entre la dignidad y la autodeterminación del individuo se agudizan
Porque muchas veces estas cosas acontecen en un contrato. Miren, gran parte, yo soy profesor de contratos, pero yo a los chicos les digo, gran parte de la autodeterminación y de los derechos personalísimos hoy se disponen por contrato. Y no como antes, porque antes se miraba cuando alguien violaba el derecho personalísimo del otro. Fíjense, le digo a los chicos en la facultad, todos ustedes firmaron un contrato por el cual dispusieron contractualmente de 5 derechos personalísimos. Y estoy seguro que ni siquiera lo saben. Todos los chicos se quedan helados. Y les digo, ¿quién de ustedes tiene Facebook? Y todos levantan la mano. Son chicos de 20 años. Le digo, bueno, ¿alguna vez leyeron las condiciones de Facebook? Nadie. Digo, bueno, mire, descarto que ustedes prorrogaron la competencia por cualquier conflicto a Oregon, Estados Unidos. Eso, digamos, de lo de menos. Eso lo tomo hasta como una cláusula, ni siquiera abusiva, una cláusula de confort. Listo. Pero ustedes saben, por ejemplo, que renunciaron a exigir el respeto de la intimidad, de la identidad, de la privacidad. No, ¿quién de ustedes lo leyó el contrato? Bueno, tráiganlo para la clase que viene impreso, leámoslo y veamos cuántos actos dispositivos hicimos por contrato. Un contrato que es a título gratuito, pero no es menos contrato. No es menos contrato. Ir al médico para un examen médico, o una investigación, o un examen clínico, es por contrato. Que no se firme, no deja de ser contrato. Que no se pague porque se intermedia la obra social, no le quita el carácter de contrato. Y acá está el grave problema, que el civilista fue preparado para el contrato patrimonial. Y no fue preparado, y está desarmado, inerme, para entender el contrato cuando lo que está en juego ya no es lo patrimonial, sino una situación jurídica existencial. Y ahí se presentan los problemas. A mí todo esto, que probablemente el profesor Consolo ni siquiera imaginó que iba a disparar, lo ha disparado su trabajo y el del profesor Renato Ravibaldi, que ahora voy a comentar. Después sigue un trabajo de Carolina Caliba y Melanie S. ¿Están acá los dos? Bueno, yo la verdad, sinceramente, y esto lo digo con toda sinceridad, no las conozco. Le pregunté a Renato, le dije, Renato, decime quiénes son estas personas, porque en la introducción dice quiénes son. Pero dije, bueno, a lo mejor dice son alumnas, pero dije, ahora ya son doctoras en Derecho Harvard, tienen un no sé qué, en Roma. Me dice, no, fueron exalumnas y ahora son ayudantes de la facultad. Bueno, así de simple, Caliba y ese. Yo todo lo que se escribió sobre capacidad de las personas humanas en el Código Civil, además de haber ayudado a la Comisión personalmente en este tema, lo he leído. Y esto es, si no es lo mejor, es uno de los 2 mejores trabajos que yo leí sobre este tema. Yo diría, plagado de aciertos hermenéuticos, plagado de reflexiones correctas para interpretar constitucional y filosóficamente lo que ha llevado al cambio más importante del Código Civil y Comercial de la República Argentina y a posicionar a este código como el primer código del mundo que recepciona la Convención de las Naciones Unidas sobre Personas con Discapacidad. Léase, a eliminar. Yo empecé a estudiar esta facultad cuando la mujer era incapaz de hecho absoluto. No, poco después. Pero en el Código Civil, la mujer era incapaz de hecho absoluta representada por el marido. Y el insano era incapaz de hecho absoluto. Y el sordo mudo era incapaz de hecho absoluto. Y así sucesivamente. Y en este código no hay más incapacidad, al menos por discapacidad mental. Miren, en lugar de adaptarse la persona al sistema, dicen las 2 profesoras de esta facultad de Derecho, el sistema se adapta a la persona. Esta frase no es de cualquiera. Si acá estuviera Lorenzetti, diría esa frase es mía. Y él no la dijo, se la dijeron. Estoy contento porque esta frase se le dijeron a estas 2 chicas, a Lorenzetti, a Ida Kemmelmacher. Es el sistema el que se adaptó a la persona. Las resistencias fueron mucho. ¿Cómo? Una persona con esquizofrenia no la vamos a declarar incapaz. Las resistencias que hubo a esto. Y el código dice no.
en todo caso se le restringe la capacidad para el acto determinado. Se pasa del paradigma de la adopción de decisiones sustitutivas a otro que se basa en el apoyo a estas personas para tomarlas. Y esta es la esencia del trabajo de estas profesoras. Captaron lo que el código quiere decir. No hay más de voluntad. Al incapaz no se lo sustituye, sino se lo apoya para conocer qué quiere y que tome él su propia decisión. Este es el ejemplo. Y además, quiero decir una cosa. Un profesor italiano me dijo, hace unos años atrás, me dijo, profesores de Lorenzo, sí, una autodeterminación, se dice también en Italia de la misma manera, una autodeterminación que sea sustituida por otro es un contrasentido. Un código no debería tener semejante aspereza o semejante oxímoron dentro del código. Bueno, las profesoras que están acá presentes han logrado decir esto y mucho más que yo por tiempo ahora no menciono. Profesoras, todo un conjunto de aciertos hermenéuticos entre ustedes. El de haber trazado la línea. Yo diría, y lo voy a decir, que el que quiera entender cómo funciona la capacidad del Código Civil y Comercial, empiece por la lectura de este trabajo. Conocedoras de la Convención, conocedoras del juicio de opinión que emitió las Naciones Unidas, conmovedores, que impugnó el código al anteproyecto y después hubo que rehacerlo, y tantas cosas más que las dejo, están narradas en el libro y que ustedes van a conocer cuando comiencen la lectura. El tercer tramo corresponde al profesor Ravivaldi, del que tenía ya, bueno, todas las expectativas, pero era el titular. Y yo dije, ya este trabajo no es para juzgarlo, sino para aprender, la verdad. Y esto lo digo con total sinceridad. Y la verdad que el trabajo de Ravivaldi, que se llama La experimentación en seres humanos, y dice reflexiones a partir del nuevo Código Civil. Y acá una vez más es un profesor que comienza a través de un punto, pero llega por otro camino a la verdadera esencia de su investigación, que es reflexiones a partir del nuevo código. Porque en realidad es un trabajo sobre la experimentación en seres humanos y en realidad es un trabajo sobre las cualidades últimas y necesarias del ser humano para que no pierda su calidad de tal. Inútil que me ponga a delinear, hola Gonzalo, a delinear detalles de este trabajo riquísimo, riquísimo en ideas, riquísimo en advertencias, y el que comparto en su totalidad, de la página 1 a la última de este trabajo, aún a las críticas que él acertadamente vierte, desde las denominaciones que tuvo del artículo hasta los peligros y hasta las alertas, como él las llama. Me gusta porque él dice, y esto es una gran verdad, un tema de altísima significación para el ser humano, y dice Renato, rodeado de permanentes luces de la lámpara. Es verdad. El filósofo porque está ocupado con las doctrinas, las teorías, el civilista porque lo abruma lo patrimonial, las investigaciones en los seres humanos es un tema que ha quedado como residual. Y a mí me ha gestado un montón de interrogantes. A ver, pasar revistas a todos me llevaría más de 20 minutos. Quiero terminar. Me queda una duda. El artículo 56 del Código Civil y Comercial que dice cuándo está permitida la disposición del propio cuerpo, de las partes del propio cuerpo. Artículo central, cardinal de un código, tomado del artículo 5 del Código Civil italiano casi a la letra. Me queda duda, me queda la duda, si el sistema, no ya el código, si el sistema jurídico argentino, ley de esterilización, de contracepción, ley de trasplante de órganos, ley de esto, de lo otro, establece el principio general de la disponibilidad del cuerpo humano con limitaciones, o el principio de la indisponibilidad del cuerpo humano con algunas aperturas. Creo que hay que leer el trabajo del profesor Ravivaldi para contestarse este interrogante y otros adyacentes que son muy interesantes. El cuarto capítulo
es de Luciano Laice, que lamentablemente tengo entendido que no está. No por ello voy a denunciar y aplicar de los elogios. El trabajo se llama La dignidad de la persona y los derechos de incidencia colectiva como fundamento del derecho al acceso al agua potable en el Código Civil y Comercial. Miren, no sé, de este código podemos discutir el contrato de leasing, el arbitraje, discutamos lo que queramos. Pero que le da cabida a los derechos de incidencia colectiva, los planta en el sistema jurídico con nombre y apellido. De eso no hay ninguna duda. Dicho sea de paso, los colectivos de los intereses colectivos es un nuevo otro. O sea, no ya el otro que estaba en el siglo XIX, que era una persona humana que estaba ahí. No, no, no. Hay otros que no son uno, ni cientos, sino un colectivo difuso a veces, que se presenta a la sociedad como un nuevo otro. O sea, hay nuevos otros permanentemente que se van formando en la filosofía y en el derecho. El trabajo de Laice, se llama así, se pronuncia así, perdón, el Laice, a mí me parece que es interesantísimo. Ustedes saben que el anteproyecto tiene un artículo 241 que hizo la comisión, que lo habían puesto Lorenzetti, Kemmelmacher y Hayton. Decía: derecho fundamental de acceso al agua potable. Todos los habitantes tienen garantizado el acceso al agua potable para fines vitales. Razones vaporosas llevó a que el Congreso, el Poder Ejecutivo, eliminara este artículo 241. Bueno, se eliminó. Lo bueno de Laice es que dice, no, lo sacaron por acá, pero entró por la ventana. O lo sacaron por la ventana y entró por la puerta. O el pedido entró permiso, acá estoy. ¿De dónde lo hace entrar? Por el sistema. Él dice, bueno, implícitamente el código de la lectura de distintos artículos que él analiza, estaría este derecho fundamental del acceso al agua potable. Bobbio diría una valiosa hermenéutica inclusiva. Esas hermenéuticas, decía Bobbio, a veces que la hermenéutica es para incluir y otra vez la hermenéutica es para excluir. Buen trabajo, excelente trabajo. Y el último trabajo, y con esto termino, es el escrito por Luciana Abreu. No la conozco. ¿Está? Acá está. Abreu, la verdad, la doctora, yo te felicito, porque acá la amalgama del tema, la configuración de la propiedad comunitaria indígena en el Código Civil y Comercial, reflexiones desde la dimensión ambiental y desde los derechos bioculturales. Es un tema poco investigado. Si fuera una tesis, 5 puntos más por la originalidad del tema, por la dificultad de acceder bibliográficamente al tema, por la dificultad de hacer estos vínculos. Ustedes saben que el anteproyecto del código gestaba un nuevo derecho real: superficie, dominio, usufructo, servidumbre y la de la comunidad de los pueblos originarios. Bueno, lo sacaron. De todas maneras, Abreu se muestra renuente a aceptar al derecho real. Y saben una cosa, yo que defensor del código hasta el último detalle, casi como una cruzada, cuando uno lee los fundamentos que da Abreu, uno queda verdaderamente impactado. Este filósofo polaco, Kolakowski, que yo creo que dentro de 5 años ya no lo va a leer más nadie, sino que hace 5 ya que no lo lee más nadie, pero Kolakowski tenía un librito que se llamaba Elogio de la Incoherencia. Y ese libro era fundamental, yo lo perdí, no lo puedo conseguir ahora, pero el Elogio de la Incoherencia era importante, como toda la obra de Kolakowski, porque él decía, a ver, me nutro justamente de lo que yo prima facie denomino incoherencia del otro. Bueno, acá no hay incoherencia alguna, sino un punto de vista verdaderamente admirable con el que Abreu pone en tela de juicio el modelo de un derecho real para la propiedad comunitaria de estos pueblos. Y el trabajo traza lineamientos verdaderamente insospechados. Me refiero, por ejemplo, a la cosmovisión indígena y los derechos bioculturales, llegando, a mi entender, a conclusiones que son muy importantes para esta materia, tema que
como ustedes saben, dio lugar a enormes polémicas durante la elaboración del anteproyecto y después la discusión en el Senado, en un tema que no todos saben agarrar con la firmeza que lo hace el trabajo de la doctora Abreu, que incluye desde la Convención 169 de la OIT, creo, si no me equivoco, hasta, bueno, infinidad de material. Bueno, a ver, el titular de la cátedra, que es el director de la obra, cuyo mérito es el de haber pergeniado esta comunidad científica aquí, ha hecho un libro sumamente, no, yo no diría un libro interesante, ha hecho un libro modelo. Habría que darle uno a cada profesor titular de la cátedra y decir, señor, mire, acá tiene una guía de cómo se investiga, de cómo se entusiasma, se genera esa empatía con el profesor y con los alumnos de la cátedra. Y le daría otro ejemplar, diga, y este otro lo tome como modelo para eso. Léalo, porque lo va a ayudar a comprender las bases biofilosóficas del Código Civil y, en definitiva, más que del Código Civil, por el Código Civil, pero más allá del Código Civil, por el derecho privado, como decía Jenny en Francia. Muchísimas gracias y felicitaciones al director y a todos los... Bien, muchas gracias, profesor De Lorenzo. Sus palabras son siempre muy bienvenidas porque están inundadas de sabiduría y también, por supuesto, de mucha generosidad. Ahora entonces, conforme lo habíamos anticipado, cada uno de los coautores va a hacer uso de la palabra y se la voy a dar en el orden en el que se ha planteado la obra, es decir, no me vean, porque ahora me podrían llegar a ver que al darle la palabra a Maximiliano Consolo no soy criterioso con la política de género, no me anima esa perspectiva, sino simplemente la de la metodología de la obra. Maximiliano. Bueno, ante todo muchas gracias por las palabras. Yo creo que lo primero que uno debe ser en la vida un agradecido. Primero, gracias también al profesor Renato Raribaldi por esta oportunidad de investigar, de hacer ciencia, de darnos libertad también para pensar, de aceptar a un no abogado, filósofo, que encontró un lugar en esta casa, a quien estoy eternamente agradecido. Durante mis años, en la década del 90 de la carrera de grado, me asombró mucho que en la materia de ética había muchos papers de abogados. O sea, yo esperaba filósofos, casi exclusivamente, pero me sorprendía que había también muchos de abogados. Y una vez que, bueno, ingresé a la maestría en filosofía del derecho, me di cuenta por qué, ¿no? Y muchos filósofos fueron grandes entusiastas de la ciencia jurídica. Y el tema de la dignidad fue un tema que siempre me apasionó, ya del secundario, el tema del holocausto. Cómo podíamos, como seres humanos y con la civilización que habíamos alcanzado allí por el siglo XX, llegar a pergeniar tecnologías que denigraran al ser humano. No solo matarlo, sino denigrarlo, humillarlo. Y esa fue, digamos, siempre mi inquietud, la temática que siempre me llamó, que me movió. Y esa también fue la temática que encontré de nexo con la abogacía, con el derecho. Ya en el proyecto de interés institucional que dirigió el doctor Raribaldi, me adentré a las versiones taquigráficas del debate parlamentario. Y la primera sorpresa fue una alusión a Kant, la senadora Negre de Alonso. Y dije,
Bueno, ¿qué pasó acá? Y se despertó la curiosidad de, a ver, ya que en interpretación la voluntad del legislador es relevante, ¿cómo entendieron ellos el término dignidad? Así que así empezó la investigación. Se elaboró la hipótesis de que había elementos kantianos en la definición, traté de ver si había más una concepción kantiana que judeo-cristiana. Y elaboré mi tesis, que también me ayudó esto. Me ayudó porque elaboré mi tesis de filosofía del derecho, que la defendí en octubre pasado. Así que desde esos años en donde ingresé a la maestría, ingresé a la cátedra, hasta hoy, digamos, no puedo dejar de agradecer a la facultad, a Renato, a los colegas, coautores y de la cátedra también, que nos estimulan también por este camino que estamos recorriendo. Espero que disfruten, al menos creo que sí lo disfrutarán y lo encontrarán interesante la lectura de los diferentes capítulos. Bueno, muchas gracias. Bien, las coautoras del capítulo segundo, las profesoras Carolina Caliba y Pelaníes, tienen ahora la palabra. Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. Principalmente agradecer las palabras del doctor De Lorenzo y muchas gracias, doctor Ravivaldi, por darnos una cantidad de oportunidades que nos ha dado a lo largo de nuestra corta carrera hasta hoy. Bueno, nosotras hemos hecho un análisis tanto filosófico como técnico de las nuevas disposiciones del Código Civil y Comercial en materia de capacidad. Desde el punto de vista técnico, el código parece receptar y tener un aumento en la concordancia con los tratados internacionales a los que Argentina ha suscrito, tal es el caso de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En virtud de esto hemos hecho una selección de algunos artículos que regulan la capacidad y los hemos puesto en correspondencia con diversos instrumentos como las observaciones generales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, concerniente al artículo 12 de la Convención, por un lado, y por otro lado, el informe inicial presentado por Argentina, en razón del artículo 35 de la Convención, al cual el Comité le ha respondido con sus observaciones finales. Hemos hecho esto porque consideramos que esta serie de instrumentos conforman un imperativo universal e ineludible al cual nuestro país se ha ayornado favorablemente y en razón de eso también ha hecho un correcto control de convencionalidad de tipo interno. Todo lo cual, a fin de cuentas, redunda en el reconocimiento de la dignidad inherente y preexistente en calidad de seres humanos de las personas con discapacidad. El eje central de este análisis y de esta puesta en correspondencia estuvo puesto en el modo en el cual nuestro código de fondo ha interpretado la normativa internacional y en razón de esa interpretación, cuál es el sistema jurídico al cual aspira el Código Civil y Comercial. Y por último, para ir cerrando y darle paso a la compañera, hemos planteado determinados desafíos a los cuales nuestro país se ve enfrentado de aquí en adelante a nivel tanto procesal como institucional para, digamos, completar la efectivización del reconocimiento de la dignidad y de los derechos de las personas con discapacidad a la luz de la reforma. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar acá acompañando, hacerse el espacio de venir. Agradezco también al doctor De Lorenzo sus palabras tan generosas, muchas gracias. Al doctor Ravivaldi por convocarnos y darnos la oportunidad de ser estudiantes y acompañar el camino teórico también con la praxis de la docencia que a quienes nos encanta y nos apasiona. Bueno, como dijo mi compañera, además del análisis de la normativa nacional como internacional, hicimos un análisis desde el punto de vista filosófico acerca de estas nuevas modificaciones y como puntos principales vamos a mencionar el desarrollo de la autonomía personal como el eje central de la reforma,
la que debe ser restringida solamente en casos excepcionales. Estos casos son en los que determinada cuestión, actividad, perjudique a la persona discapacitada, es decir, solamente en esas excepciones. Y la progresividad, son dos características importantes de esta modificación. Nosotros nos pusimos a pensar un poco cuál es la importancia desde el punto de vista filosófico de que se haya hecho tanto hincapié en estas modificaciones. Tomamos para comenzar este análisis la obra de Hannah Arendt, La condición humana, y nos preguntamos esto justamente, ¿no? ¿Qué aspectos se favorecen o se ven beneficiados cuando se posibilita el ejercicio de la autonomía personal? Hannah Arendt hace un desarrollo del concepto de acción como un elemento esencial de la condición humana, es decir, todos, por ser seres humanos, somos dignos de accionar, de relacionarnos con el otro sin que medien las cosas. Entonces también hacemos un análisis de cuáles son los factores que influyen en esta acción, el ámbito privado y el ámbito público. Hacemos un repaso histórico de cómo han variado estos ámbitos en el transcurso del tiempo, es decir, ya no se entiende más que el ámbito privado es lo que se concebía en la antigüedad, a lo que significa hoy en día. Sin embargo, ese ámbito privado, que hoy es el lugar donde el Estado guarda silencio, si no hubieran existido estas modificaciones, este ámbito privado sería aquel en el cual quedan excluidas estas personas que carecen de ciertas capacidades por no poder participar en el ámbito público. De ahí la importancia de estas modificaciones. Otro punto importante que mencioné es la progresividad, ¿no? Es decir, hay que estimular progresivamente la autonomía de la voluntad. ¿Qué significa esto? Que es necesario que el sistema jurídico atienda a las necesidades, y el operador jurídico también, adapte las normas a cada caso concreto, porque la progresividad no va a ser la misma en unos casos que en otros. Entonces esto torna el sistema en un sistema abierto y flexible, ¿no? Estas necesidades que son variables, que no son constantes. Entonces, como conclusión, este concepto de acción que hemos tomado al inicio, podemos decir que gracias a las modificaciones ya no es una actividad que debe ser justificada constantemente, que debe ser sustituida por la voluntad de la persona, la acción personal. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la profesora Luciana Abreu, que es la autora del último capítulo de este libro que estamos presentando. Buenas tardes, muchas gracias al doctor de Lorenzo por sus amables palabras, muchas gracias a Renato, que siempre es una fuente de inspiración para nosotros y un gran motor que nos impulsa a querer superarnos. Esto, Dios mediante, esperemos sea el comienzo de una serie de muchos trabajos de investigación para poder compartir nuestras diferentes líneas de trabajo que, por supuesto, convergen en valores como la dignidad, la ética, determinados marcos teóricos para pensar o repensar el derecho. En este sentido es que yo tomé como tema de mayor interés cuál podría ser la dimensión o desde qué marco teórico podemos comprender al derecho de propiedad comunitaria. Por eso es que entiendo que se desprende una dimensión ambiental al pensar en la propiedad comunitaria. ¿En qué sentido o cuáles son los fundamentos para llegar a esta conclusión? Los fundamentos o el marco de comprensión deberían remitir al concepto de derechos bioculturales, como muy bien mencionó el doctor de Lorenzo. El concepto biocultural es un concepto complejo que se nutre de una serie de ideas, es decir, cristaliza diferentes valores tales como el derecho o apego a la tierra, el derecho al territorio, una suerte de derecho humano a la tierra. Vincula también aspectos tales como la cosmovisión de la estrecha relación de las comunidades indígenas con el hábitat que las cobija, de las cuales ellas se sienten protectoras, podríamos decir, y guardianas, en tanto estén empoderadas. Esto de alguna manera contradice o pone en cuestión aquella premisa que habla de la tragedia de los comunes, en cuanto a que los bienes comunes, al ser de todos, no son de nadie. Por esa razón
al no obtenerse un beneficio patrimonial, no tendría sentido en principio cuidar de aquello que no nos pertenece en tanto del público. Sin embargo, las comunidades indígenas como sujetos colectivos asumen un rol fundamental en lo referente a la gestión local, con lo cual en cierta medida podríamos poner en duda o preguntarnos si esto no invierte el concepto de la tragedia de los comunes, porque esa propiedad colectiva precisamente es la razón y espíritu del ser para que la comunidad indígena pueda habitar y desarrollar su proyecto de vida dentro de un territorio al cual le asigna valores o representaciones históricas ancestrales asociadas a determinados modos de pensamiento en base, digamos, a las diferentes comunidades que habitan nuestro país, que están enumeradas a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Y no debemos olvidar también que en nuestra norma fundamental, en el artículo 75, inciso 17, se reconoce la persistencia étnica y cultural. Un fenómeno que me pareció muy interesante, llamativo, innovador, sin querer extenderme demasiado, es el hecho de la remisión en el código a la norma fundamental, a nuestra norma fundamental, amén de aplicar normativa de carácter civil, porque toda normativa debe estar de conformidad con la Constitución Nacional, por ende con los tratados que forman parte de ese bloque de constitucionalidad. Como muy bien decía el doctor De Lorenzo, el cambio que finalizó con la consagración en el artículo 18 del título preliminar en lo referente a las comunidades indígenas, precisamente reconoce este derecho a la posesión comunitaria de las tierras que ancestralmente habitan y otras que sean aptas para el desarrollo humano, es decir, va incorporando diferentes visiones como el paradigma del desarrollo humano, entre otros. Según establezca, por supuesto, el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Y no deja de ser llamativo, en los primeros artículos del Código, en su título preliminar, estas fuentes de tratados internacionales y de la norma fundamental, que en definitiva nos hacen pensar en una suerte de derecho humano. Estamos hablando de una, podríamos decir, coincidencia, un lineamiento que van siguiendo estos procesos en Latinoamérica, en sus constituciones y en su normativa de rango inferior codificada, de constitucionalizar el derecho privado, donde los recursos naturales ya no son supuestos de hecho de la norma, donde un individuo tiene una relación determinada con un objeto, sino que vamos empleando la categoría, el concepto mismo de individuo o de ciudadano, a, como bien decíamos, sujetos colectivos, generalmente reconocidos jurídicamente para que puedan ejercer sus derechos, como establece la Constitución en el caso de las comunidades indígenas. Entonces, considero en lo personal sumamente acertado esta modificación, es decir, la eliminación del título 5 del libro cuarto, donde se consideraba el derecho de propiedad comunitaria como un derecho real en el caso de las comunidades indígenas, y en el capítulo, en este trabajo, desarrollo los motivos por los cuales esta suerte de raigambre constitucional en donde ancla esta noción de cuál ha de ser el alcance que tendrán esos derechos, más allá de que en el Código remite una ley especial que habrá de reglamentar el modo en que se ejerce esa propiedad, nos está abriendo un nuevo camino de reconocimiento y también de reparación de cuestiones que muchas veces han quedado relegadas históricamente. Esto no implica pensar en movimientos o corrientes secesionistas. No estamos hablando específicamente de pueblos que llamen a la secesión de territorios porque tradicionalmente o previamente habían sido habitados por determinadas, podríamos decir, comunidades etnolingüísticas, sino que se intenta integrar
esta visión, esta cosmovisión indígena, pensada desde el marco de los derechos bioculturales, donde se entrelazan todos estos aspectos de pertenencia a la tierra, de gestión local de recursos, del derecho al territorio, pero también teniendo en cuenta que esos derechos, y esa es la paradoja, van a ser garantizados por el derecho de propiedad, el derecho de propiedad colectiva. No va a ser pensado en el sentido de el derecho que exige un individuo en un sentido patrimonial, si bien estamos hablando de un derecho de propiedad, pero el alcance o el preconcepto que está anteriormente es el de una comunidad que tiene una vinculación especial con el territorio donde habita. Entonces la visión se corre en esta clásica relación o reclamo, en el caso de un derecho lesionado, un derecho de propiedad lesionado de un individuo que exige y demanda por su concreción, porque aquí, a través de este derecho de propiedad que puede dar protección a las comunidades, en realidad estamos abriendo la mirada a una visión mucho más integradora que el hecho del valor patrimonial que tenga ese bien que se reclama. Ahí también hay una apertura en la forma de pensamiento. Y por último, no quiero extenderme, me parece que es sumamente innovador en el anteproyecto pensar en cuáles fueron los fundamentos valorativos del mismo, sobre todo en particular los que se pueden referir a el trabajo que yo desarrollé sobre la configuración de la propiedad comunitaria indígena y su dimensión ambiental en el código, porque este código, en uno de los fundamentos, remite a un principio, a una idea de ser un código con identidad latinoamericana, es decir, hace mención a diferentes procesos constitucionales y construcciones normativas donde se incorpora el ambiente, en algunos casos como sujeto de derecho y en algunos casos como derecho al ambiente sano, donde la figura central, por supuesto, es el individuo o su comunidad. Al mismo tiempo, la constitucionalización del derecho privado es otro de los fundamentos de este anteproyecto, sumado al Código de la Igualdad, una igualdad que no sea formal y que pueda pensarse o desglosarse en determinadas categorías, porque las comunidades indígenas, en este caso, que ha sido mi objeto de estudio, constituyen un sujeto particular sobre el cual debe comprenderse desde una mirada interdisciplinaria su modo de pensamiento, sus usos, costumbres, prácticas y modos de valoración del territorio, más allá del valor patrimonial que pueda tener la tierra. Entonces esto nos lleva a pensar, como bien lo expresa en el anteproyecto, en otro de los principios que remite al código como un paradigma no discriminatorio, es decir, que permita a estas comunidades de algún modo construir una suerte de redefinición, si se quiere, de la noción de ciudadanía. Eso es un concepto también sumamente complejo, ciudadanía como pertenece a un territorio y como de derechos y obligaciones. Sin embargo, la paradoja es que el concepto de ciudadanía es un concepto excluyente. A lo largo de la historia ha incorporado o ha otorgado la calidad de ciudadanos a ciertos grupos sociales y a otros no. Con lo cual es una asignatura pendiente y permanente, a mi modo de ver, ir ampliando el alcance de ese concepto de ciudadanía. Algunos autores podrían decir que hasta podríamos hablar de ciudadanía global, pero eso sería parte de otro debate. Y finalmente, dos cosas. Un siguiente principio remite a este código de derechos individuales y colectivos, donde estos derechos de tercera generación con sujetos colectivos nos abren a nuevas herramientas de protección, donde el ambiente es un valor, podríamos decir, intangible, más allá de la pátina o la mirada patrimonial. Esto se ve en el siguiente principio, que habla de materia de bienes, porque no todos los bienes tienen un valor pecuniario, como muy bien, por ejemplo, expresaba Renato, la posibilidad de disponer del propio cuerpo, es decir,
la relación entre los bienes y la persona ya ha cambiado, porque podemos hablar de la donación de órganos, por ejemplo, o en el caso de los pueblos originarios también tenemos una relación diferente entre los bienes y la persona colectiva, si se quiere. Y finalmente, para terminar, lo que quisiera cerrar, lo que quisiera decir a modo de cierre, retomando el principio al hablar del derecho, el concepto de derechos bioculturales como marco teórico, es que estas dimensiones conceptuales son necesarias para poder comprender al momento de legislar en esta materia, porque debemos poder equilibrar y satisfacer, cumpliendo ciertos estándares, tanto a la comunidad en el uso de la tierra y sus recursos, cuál va a ser el sistema de tenencia de la tierra también, de qué modo han de protegerse los ecosistemas, porque como decíamos, no es simplemente un reclamo que asegure derechos de propiedad de modo clásico, sino que va más allá. Este derecho biocultural tiene que ver con las tradiciones ancestrales, las prácticas de posesión y tenencia de la tierra, que implícitamente desde ese modelo implican la protección y la custodia de la naturaleza. Bueno, muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias a todos, queridos colegas y amigo Federico. Voy a concluir entonces. En primer lugar, por supuesto, de nuevo reiterarte mi agradecimiento por el trabajo de haberlo leído íntegro el libro, cosas que no todos los presentadores suelen hacer. Siempre suele normalmente abusarse del índice, de la introducción, algunas conclusiones y alguna lectura transversal, pero no es tu caso, lo cual eso no solamente enorgullece, sino que también es un cierto riesgo, ¿no? Porque corremos el riesgo que desnude las fragilidades que pueda tener la obra. Creo que salimos airosos y en gran medida se debe básicamente a tu generosidad. En segundo lugar, bueno, les agradezco mucho a ustedes que han trabajado en este emprendimiento, aceptar este desafío de una investigación que en algunos casos es la primera, y lo digo esto en un sentido estricto, estoy seguro que van a llegar muchas más. Es también un riesgo trabajar conmigo, porque algunas de las interpelaciones o de los interrogantes quizás puedan a veces no ser bienvenidos, y sobre todo también las correcciones de forma. Había un profesor español que decía que las erratas hasta las olía, no las veía, sino que las olía. Entonces los he enviado a rehacer y volver a rehacer el trabajo muchas veces, y eso a veces también puede dar algún que otro malestar. Así que les agradezco mucho por haberme acompañado y por haberme enseñado, porque me han enseñado muchas cosas. Un agradecimiento especial, el tercero, tiene que ser a la facultad, ¿no? La facultad en su momento, cuando se sancionó el código, propició que se hicieran investigaciones en torno de él, ¿no? Lo que se llamaron proyectos de interés institucional, que se han aludido aquí. Nosotros entonces encaramos uno de esos trabajos, la facultad nos lo aprobó, el consejo directivo, y luego contribuyó a su publicación. La publicación que ustedes tienen ahora a la vista es un emprendimiento colectivo del Departamento de Publicaciones y de la Editorial La Ley, una vieja relación que tiene la facultad con la Editorial La Ley. De modo tal que se cierra de esta manera el círculo en el cual se propicia una investigación, se acogen los proyectos y finalmente se dan a luz para que formen parte del dominio público y comiencen a interactuar en un diálogo universal, un diálogo que no sabemos hasta dónde puede llegar, un punto de partida. Esto tiene que ver con la facultad, que evidentemente cumple una de sus funciones fundamentales, que es la función de promover la investigación. La universidad es un ámbito de docencia,
pero también es un ámbito de investigación. Creo que esto habla bien, entonces, de la universidad pública en la República Argentina y habla de su vitalidad. El tema, se ha hablado mucho de él, yo no voy a abundar, pero el tema como marco general tiene que ver con la preocupación central que anima a esta cátedra desde siempre. El capítulo primero del libro Teoría del Derecho, que es el libro que de alguna manera constituye la cabecera de nuestras reflexiones, es la persona fundamento del derecho. Seguimos aquí entonces a Hermogeniano, que decía que por razón del hombre existe el derecho. Uno podría plantear una pequeña matización y decir, no solo por el hombre existe el derecho, sino para el hombre existe el derecho. Entonces, qué cosa sea el derecho y va a depender de cómo concibamos a la persona. De modo tal que cuando aparece el Código Civil, aparece rápidamente la necesidad de examinar cómo encara, cómo asume el derecho, el nuevo código a la persona. Entonces ese es el marco en el que trabajamos, y lo que nos había motivado en los diálogos que generaron la redacción de esta investigación es, bueno, veamos en cuánto innova este código, en cuanto este código es nuevo, genera un cambio de paradigma, en cuanto profundiza las ideas de Vélez, es decir, en cuánta medida hay una continuidad. Estas fueron algunas de las cuestiones que ya en particular nos convocaron a la realización de este trabajo. Yo había venido trabajando ya en particular sobre el tema del principio de la personalidad, que está tratado en el artículo 19, que fue un artículo que tuvo diversas modificaciones a lo largo de su redacción. Quizá para otra investigación Federico nos pueda contar esa historia. Y había trabajado también sobre el tema que indirectamente él planteó hoy, que es el artículo 17, la cuestión de las células madres. ¿Las células madres son parte del patrimonio común o son un título de propiedad? La cuestión no es menor, gravita detrás de ella diversas consecuencias económicas, de solidaridad y filosóficas. De modo tal que esos aspectos ya estaban mostrando en cuánta medida el código era un código que se planteaba abierto, dejaba interrogantes, y en consecuencia tomamos a partir de ahí los temas que se han tratado aquí a partir de las consideraciones del profesor de Lorenzo y de cada uno de los coautores. Yo no voy a hacer ninguna referencia a ellos porque sí sería en ese caso sobreabundar. Lo que sí me gustaría plantear a modo de conclusión de esta parte es que los tópicos que hemos tratado aquí, la cuestión de la dignidad, la cuestión de la capacidad, la experimentación, la vinculación del hombre con la naturaleza y las diversas maneras como puede desplegar los distintos aspectos de la personalidad en lo que hace a la cuestión de la propiedad comunitaria, no son aspectos que estén cerrados, que estén concluidos. Por el contrario, están sumamente abiertos, son discutidos, hoy son discutibles y tienen que ver, me parece, con lo que alguna vez Peter Haberle habló de una sociedad que se plantea cosas, ¿no? Fragendenken, ¿no? El pensamiento que pregunta, que pregunta cuestiones discutidas, discutibles, cuestiones que no están todavía terminadas. Es un camino que se inicia y que en ese sentido está muy lejos de estar concluido. Aquí, en ese sentido,
Quisiera rescatar dos cosas con esto, voy a terminar. La primera es que hemos tratado de ejercer la libertad de cátedra, un concepto sobre el cual se dice demasiado, pero que se practica bastante poco. No necesariamente las cosas que aquí se han dicho son cosas que yo suscribiría. Y esto me parece que es algo que habla de lo que de verdad creo que tiene que ser el trabajo universitario. Tiene que ser un trabajo que integre y respete las distintas perspectivas, que se hagan con seriedad. Y esta es la segunda y última idea, esto es de agradecer. Hay una frase de Heidegger que trabaja con lo que la lengua alemana permite, ¿no? Él decía, denken ist danken, ¿no? Pensar es agradecer. Se parece bastante, ¿no? Denken y danken. Entonces, yo creo que pensar es agradecer. Yo les agradezco a ustedes que me hayan ayudado a pensar. Te agradezco mucho, Federico, porque tus reflexiones nos siguen ayudando a pensar. Y a ustedes por su compañía. Buenas noches a todos.